próximo 23 de noviembre asume la nueva presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile. Se llama María Belén Larrondo, pertenece al NAU, que es la Nueva Acción Universitaria. ¿Cómo estás, Belén? Muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación también. Bueno, lo primero que quiero preguntar es que asume una presidenta de la FEUC, otra vez, porque ya ha habido presidentas antes, y asume además en un año en que una de las características a lo mejor de este primer semestre fue la ola feminista de mayo, que se concentró juntamente en distintas casas de estudio, y en la Universidad Católica hubo un hito, que fue la toma de la Casa Central, algo que no se repetía de hace, ¿cuántos? 50 años. Bueno, fue parte de las noticias, seguramente van a ser parte de las noticias destacadas de cuando se haga este recuento del año 2018. Exactamente. ¿Qué significa asumir en este año en específico, tú siendo una presidenta de la FEUC? Bueno, tenemos, como tú decías, algo histórico en este año, tenemos también una tarea gigante para el otro. Hay una concepción sobre los liderazgos femeninos ahora muy importante, especialmente en nuestra universidad. Como hemos visto, ya hemos tenido 2 presidentas mujeres, y esto tiene que seguir repitiéndose durante el tiempo, porque también sabemos que los cambios que tienen que haber dentro de la Universidad Católica tienen que ser en pos de construir una universidad feminista, construir una universidad segura, en donde los protocolos, las denuncias, todo ese tipo de cosas que hoy día están siendo un conflicto dentro de la universidad puedan tener una respuesta. Y también como Federación para el 2019 tenemos una tarea gigante a poder respondernos de manera responsable y también segura a todas esas compañeras y también académicas, trabajadoras que hoy día están viendo sus derechos vulnerados, y eso también tenemos que acabarlo. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para asumir el próximo año? Y aquí ya englobo no solamente los temas como la educación no sexista, que de alguna manera se tomó la discusión el primer semestre, o el clima universitario, los ambientes de estudio, los ambientes seguros, tú lo apuntabas en esa misma forma, pero ¿cuáles son los desafíos hoy día del movimiento estudiantil en general? Que de alguna manera, y yo sé que la pregunta es un poquito, no sé, tramposa, se hace todos los años, y es como una comparativa con el 2011, ¿no? Donde se instaló un tema que no se fue nunca más, que tiene que ver con la educación. ¿Cuáles son, dirías, Belén, hoy día los desafíos proyectando el 2019 del movimiento estudiantil? Bueno, tenemos hoy día muchas demandas las cuales no han tenido respuesta aún, demandas como el endeudamiento, que incluso a estudiantes de la Universidad Católica es un gran problema, demandas que incluso el gobierno actual no ha sabido responder, y con una agenda en educación que solamente ha tratado con medidas parche y no con profundos cambios a la educación chilena, estos mismos problemáticas. Por eso creemos que el papel de la movilización estudiantil para el próximo año es un papel fundamental para poner todas esas demandas que no han sido escuchadas aún sobre la mesa y de manera clara. Y también, con respecto a lo que hablábamos antes, creemos firmemente que viendo este año cómo fue la movilización feminista, la movilización estudiantil y la feminista no debieran estar nunca excluidas. Tienen que ser dos movilizaciones que van en conjunto también, porque no podemos entender la educación si no es una educación feminista que no perpetúe roles de género, que sea una educación que no discrimine, una educación que entienda que todos tenemos los mismos derechos en la sociedad, y eso incluye lo que es el derecho a la educación. Y hoy día es un derecho que se está viendo vulnerado aún, un derecho que en modo de admisión, por ejemplo, la admisión sigue siendo deficiente a las universidades, a los institutos profesionales también, y por eso mismo tenemos que atacar ese tipo de cosas. Tenemos como una gran gama de institutos profesionales, técnicos profesionales, que no han tenido respuesta aún a muchas demandas, porque la representación estudiantil en esos espacios es muy deficiente. Y también tenemos que hacernos cargo de eso, porque sabemos que son personas que tienen mayoritariamente familia, sabemos que tienen poco tiempo también para realizar otro tipo de actividades, pero también hay deficiencias en esas áreas las cuales no han tenido respuesta aún. ¿Cómo fue la campaña este año en la Universidad Católica? Y lo pregunto porque estuvo atravesada también por miradas, acusaciones y denuncias que tenían que ver justamente con situaciones de acoso o situaciones en que se enmarca a la estudiante mujer. Bueno, fue una campaña muy compleja, de varias, claro, como tú decías, acusaciones. Fue compleja porque te encuentras en un contexto ya de mucho revuelo,
y además con temas que son de la agenda, o son temas que iban en nuestro mismo programa para el próximo año poder resolver, y temas que cuando te encontré con distintos movimientos políticos, no todos tienen la misma mirada, y teníamos miradas muy distintas. Entonces ahí también cayó en varias riñas, en mucho conflicto, en también una forma, nosotros en uno de los debates no nos presentamos al debate, nos quisimos retirar porque no estábamos avalando el actuar de otro movimiento, y creo que, claro, eso se complejizó, fue súper duro también la campaña en torno a eso, porque también uno es muy cuestionado en la campaña, uno no deja de ser cuestionado por el otro sector, y uno también uno está corriendo ese riesgo, y todos esperan que las personas, las listas respondan de la mejor manera, pero te ves expuesto a muchas situaciones en las que uno no espera tampoco en una campaña. Pero creo que fue súper compleja, se pudo llevar adelante, y claro, tuvimos un éxito al final, que llegamos hasta casi el 58% de los votos. Algo que yo personalmente no esperaba, pero creo que fue muy compleja. Mucha gente lo comparó con varias campañas de otros años y nunca había sido tan así. Sí, bueno, habitualmente en la Federación de Estudiantes, dentro de la Universidad Católica, se polariza mucho la segunda vuelta, porque van a segunda vuelta. Ustedes fueron a segunda vuelta entre el movimiento gremial, sí, que es básicamente como la base de la UDI, que generalmente, o muchas de las federaciones de estudiantes han salido de ahí, y distintos movimientos que han transitado en el tiempo. Nueva Acción Universitaria está muy relacionada a varias de las federaciones de estudiantes que uno tiene en la cabeza, la de Giorgio Jackson, por ejemplo, de Noam Titelman, en fin, de varios de los presidentes y presidentas del último tiempo en la Universidad Católica. Eso solo para enmarcar. Ahora, Belén, te quería preguntar ya por temas que son de actualidad. Y lo vimos esta semana, se aprobó el proyecto Aula Segura, sí, que tuvo una discusión grande. Se aprobó sin los votos del Frente Amplio y sin los votos del Partido Comunista, pero sí con los votos de una parte importante de la oposición. Es un proyecto que el gobierno impuso sobre la tabla. Todas las semanas se hablaba del proyecto Aula Segura, pese a que, y esto hay que decirlo porque es importante, pese a que especialistas en educación, pese a que la propia defensora de la niñez, que hoy día es un órgano, digamos, ella representa a una repartición nueva del Estado, que justamente lo que tiene que velar es que haya un adecuado tratamiento del Estado, o una relación adecuada con niños, niñas y adolescentes, estaba totalmente en contra. Ella decía que ya había artículos a los que respondía Aula Segura, que era más bien parafernalia y no de fondo. ¿Cómo lo miran ustedes como estudiantes que hoy día se haya legislado y exista un proyecto que se llama así, Aula Segura? Yo creo que es súper grave lo que acaba de ocurrir con respecto al proyecto. Ayer incluso en la mañana estuvimos en un punto de prensa con la FECH, con la ACES, con hartas organizaciones manifestándonos en contra ya a último minuto, porque también se veía venir esta misma aprobación del proyecto. Y desde un principio nosotros fuimos críticos con el proyecto, incluso en campaña se habló mucho de esto, porque también habla de que hoy día ni siquiera en la Cámara de Diputados podemos ver un aseguramiento de lo que es la educación en Chile. Hoy día con ese mismo proyecto vamos a estar criminalizando a estudiantes más que ayudando en su educación. Les vamos a estar quitando ese mismo derecho y además dando facultades a directores, las cuales en algún minuto sanciones ya existían para ese tipo de casos. Creemos que es muy grave también porque las medidas punitivas, como lo es la expulsión inmediata de un estudiante, no disminuye la violencia, como es lo que se trató de decir durante todas estas semanas sobre el mismo proyecto, sino que incluso pueden llegar a aumentarla, por lo mismo que es retirar al estudiante de ese mismo espacio. Entonces yo creo que es un proyecto muy disfrazado sobre querer quitar la violencia, pero no está atacando, ni siquiera es un proyecto basado en educación.
Es un proyecto que tiene más que ver con reprimir a estudiantes, quitarles este derecho, criminalizarlos y finalmente no poder ser un aporte en lo que es su educación y que son personas que probablemente durante toda su vida han sido segregados y se les va a seguir segregando en la sociedad. Entonces estamos totalmente en contra. Cuando te decía al principio de que hemos visto una agenda de gobierno que no ha respondido a los temas de fondo, nos referimos a esto. Como ejemplo. Exactamente. O sea, esto no es un proyecto en educación. Este es un proyecto que solamente quiere mostrar con ciertos como casos puntuales cómo responder dentro del área educacional, pero no es sobre educación, no mejora la educación. Incluso la segrega de muchas otras personas que se les está viendo su derecho vulnerado. Ahora, si bien uno puede mirar el fondo del proyecto Aula Segura cuando lo conoce más y se da cuenta que efectivamente ya hay iniciativas paralelas, ya hay legislación al respecto, era un proyecto bien popular entre las personas. Sí. O sea, se logró instalar como algo que la ciudadanía veía con buenos ojos, que había una aprobación ahí y el gobierno insistió en eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el desafío hoy día para organismos que son de alguna manera organismos que son o representaciones de la sociedad civil que son importantes hoy día, como ustedes mismos, federaciones de estudiantes, las mismas federaciones o la ACES o la CONES que representan a la educación secundaria? Están también el colegio de profesores, estaban también centros de apoderados, estaban los especialistas que decían que el proyecto era malo. Había una coincidencia de actores que decía que el proyecto es malo. Sin embargo, lo que prima es una sensación de que el proyecto es bueno. Entonces, ¿cuál es el desafío para las organizaciones sociales para poder penetrar en una ciudadanía que mira con buenos ojos proyectos como el Aula Segura? Buena pregunta. Lo que pasa es que es complejo y ahí hay un fondo. Y es complejo porque es ¿cuánto nos escuchamos en el fondo? Sí. ¿Cuánto se escucha la sociedad organizada respecto a la ciudadanía que puede estar más dispersa o que desconfía de las organizaciones, en fin? Bueno, yo creo que aquí hay que ser claros como con la información que se está dando también. Yo creo que algo súper grave que se decía de este proyecto, y lo dije un poco antes, era que decía atacar la violencia, eliminar la violencia. Y no es un proyecto que elimina la violencia, no es un proyecto que de fondo va a eliminar la violencia, por ejemplo, en las poblaciones de esos estudiantes que pueden estar asistiendo a esos institutos de educación. Solamente se está tapando el sol con un dedo. Entonces yo creo que también queda a voz pública algo que realmente no es lo que está ocurriendo en el proyecto. Y también yo creo que lo que pasa mucho con este tipo de cosas es que son proyectos de respuesta inmediata. No proyectos de respuesta a largo plazo como las leyes cortas, que son como... Exactamente. Entonces, yo creo que eso también pasa con la población. La población quiere respuestas inmediatas muchas veces. Y este es un proyecto que da respuesta inmediata, la expulsión. Pero no responde a, por ejemplo, proyectos que a mí me gustarían, como lo es el final de endeudamiento de los estudiantes de la educación superior, que obviamente no es una respuesta inmediata, sino que es una a largo plazo, pero las personas para poder proyectarlo no es un proyecto de ley, son millones que también tienen que ver con un cambio en la sociedad. Entonces yo creo que a eso se debe, tal vez las respuestas no se están dando de manera tan clara. Lo vimos también con la implementación de la gratuidad, por ejemplo. La gratuidad no fue una respuesta inmediata, sino que hoy día se está viendo de una manera de a poco e incluso no se está implementando como era pedido en su minuto. Y por eso nosotros valoramos lo que es la gratuidad hoy día, pero no creemos que como haya llegado a su fin el proyecto, sino que tiene mucho que avanzar porque no está haciendo, por ejemplo, un aporte basal a la universidad. Entonces yo creo que esa es la diferencia. La población a veces quiere respuestas inmediatas frente a las problemáticas que está viendo, por ejemplo, en redes sociales con la violencia, de estos casos puntuales también que podíamos ver. Pero cuando ya hablamos de algo a largo plazo, no es una respuesta clara para quienes quieren como esa, o para quienes viven esa problemática. Belén Larrondo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ya, muchas gracias a ti. Recuerden www.diarioclever.cl.